Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro proyecto de grado titulado Los flavonoides en el manejo del prurito, una revisión sistemática. Este proyecto fue elaborado en conjunto con Juan Guillermo Charela, Juan David Cortés. Y yo, Joaquín Jaramillo. Para empezar, es importante definir el prurito. Es una sensación desagradable que produce el deseo de rascar alguna porción de la piel. Dado que todos los seres humanos prácticamente han experimentado prurito, se ha evaluado su patología y tratamiento desde hace muchos siglos. Y en la actualidad, la teoría que más explica la fisiopatología del prurito es una comunicación multidireccional entre el sistema nervioso y el sistema inmune dentro de la piel. El prurito se clasifica dentro de agudo y crónico según si dura más o menos de 6 semanas, y cabe mencionar que hasta un 15% de la población en el mundo experimenta prurito crónico. Por mucho tiempo se ha considerado que la histamina juega un papel importante en la producción de prurito intenso acompañado de eritema y vasodilatación. Esto dado que tiene un papel importante en la activación de las células inmunes de la inflamación inducidas por alergias. Sin embargo, la histamina ha perdido relevancia en la explicación del prurito, limitándose únicamente a urticaria y reacciones alérgicas, y se considera actualmente que el prurito crónico está más mediado por otras vías, entre estas la vía de la interleuquina 31. Varios estudios han demostrado que anticuerpos contra interleuquina 31 o su receptor disminuyen la sensación de prurito en ratones, caninos y humanos. Se piensa que los flavonoides podrían actuar inhibiendo la vía de la interleuquina 31 y por eso es que se piensa que podrían funcionar para disminuir el prurito, incluyendo el prurito crónico. Dicho esto, se considera que los flavonoides podrían ser una alternativa terapéutica para el manejo del prurito. Sin embargo, dada la aparición tan reciente de esta alternativa terapéutica, no existe una revisión sistemática que estudie este campo, por lo que hay un vacío en la literatura. Los hallazgos de esta revisión ayudarán a entender la utilidad de los flavonoides como parte del tratamiento del prurito. Además, servirá para observar si los flavonoides, por su mecanismo de acción, han sido utilizados en enfermedades en donde está involucrada la vía de la interleuquina 31. Por último, ayudará a esclarecer qué carencia de conocimiento hay respecto al tema y dirigirá la dirección de futuros estudios que exploren la utilidad de este tratamiento. Nuestra pregunta de investigación específicamente era: ¿cuál es el desenlace por el uso de flavonoides en el manejo del prurito a causa de enfermedades dermatológicas? Nuestro objetivo general fue compilar la base de evidencia disponible con relación al uso de flavonoides para el tratamiento de prurito causado por enfermedades dermatológicas. Para lograr este objetivo general, nuestros objetivos específicos fueron revisar la literatura según los parámetros de búsqueda, extraer información relacionada con el prurito crónico y el uso de flavonoides, sintetizar la información según los criterios de calidad establecidos por Prisma y proponer la utilidad que pueden tener los flavonoides en el tratamiento de enfermedades pruriginosas. Con respecto a la metodología, la podemos dividir en tres secciones principales. La primera sección son los criterios de inclusión y de exclusión. Para los criterios de inclusión, los estudios en esta revisión se basaron en la pregunta PICOS. Para la población utilizamos adultos mayores de 18 años con enfermedades dermatológicas con un componente pruriginoso. La intervención que utilizamos es la exposición o tratamiento con flavonoides. El grupo de comparación no se utilizó, dado que el avance en este campo es tan reciente que no se espera que los estudios realizados con los flavonoides para el tratamiento de prurito sean comparados con tratamientos estándares. Se espera encontrar estudios que muestren indicios de lo que se podría utilizar en términos de flavonoides para el prurito. Por esta misma razón, no se incluyó un desenlace de interés en los criterios de inclusión. Además de que todas las medicinas y escalas que se utilizan para evaluar la mejoría del prurito son muy heterogéneas, como para tener una sola en cuenta como desenlace de interés. Por último, en los criterios de inclusión solo incluimos estudios de tipo ensayo clínico, ya sea aleatorizado o no aleatorizado. Con respecto a los criterios de exclusión, no se tomaron en cuenta aquellos que sufren de prurito por enfermedades no dermatológicas o que evalúan el uso de flavonoides para aspectos diferentes al prurito en enfermedades dermatológicas definidas, valga la redundancia. También no se incluyeron publicaciones que no aborden el tema del prurito como tema principal o publicaciones que no aborden el tema del flavonoides como tema principal.
De igual forma, también se descartaron publicaciones en las que el uso de flavonoides sea coadyuvante o publicaciones duplicadas en la base de datos. Con respecto al segundo segmento, podemos ver los términos que se utilizaron para la búsqueda en las diferentes bases de datos, siendo estas PubMed, Embase y Cochrane Library. Utilizamos estas bases de datos y sus términos asociados dependiendo de la base de datos que estemos utilizando. Para eso utilizamos Adult y Skin Diseases para definir la población, utilizamos el término flavonoide para definir la intervención y el término prurito para definir el desenlace que estamos buscando, que es la mejoría de dicho síntoma. En el último segmento se realizó un flujograma una vez hecha la búsqueda, en donde se identificaron 84 artículos, de los cuales fueron excluidos 15 debido a que eran duplicados o no eran ensayos clínicos. De igual forma, también se revisaron y se excluyeron otros 63 artículos debido a que no medían el efecto del flavonoide o no evaluaban la mejoría del prurito en enfermedades dermatológicas. La suma total de los excluidos serían 78 artículos. Después de estos filtros quedaron un total de 6 artículos, que posteriormente se añadió un artículo más debido a una referencia o una búsqueda secundaria, quedando un total de 7 artículos para la revisión. Respecto a los resultados, encontramos que todos los artículos, excepto 2, fueron ensayos clínicos aleatorizados doble ciego, y los restantes fueron un estudio para fase 1 y otro fue un estudio de un solo brazo para fase 2. Los estudios tenían tamaños de una muestra menor a 70 y predominaba el género femenino. Entre los estudios se presenta una edad promedio de 38 años. Se utilizaron medidas subjetivas para cuantificar la intensidad del prurito. Y en todos los estudios, como esperábamos, se utilizó una escala o medida diferente para evaluar la mejoría del prurito. Se encontraron 3 estudios que utilizan el flavonoide galato de epigalocatequina y 3 estudios que evaluaban la dermatitis, incluyendo 2 estudios para dermatitis por radiación y 1 para dermatitis atópica. Se encontró que hay estudios de fase 1 y de fase 2 para el uso de galato de epigalocatequina en dermatitis por radiación, y también se encontró que el grupo de comparación en todos los estudios, cuando tenían un grupo de comparación, era placebo. En la discusión vimos que 6 de los 7 artículos evidenciaron un desenlace positivo estadísticamente significativo para el manejo del prurito en diversas enfermedades dermatológicas. También vemos que de las enfermedades que se conoce que son mediadas por la interleuquina 31, como la dermatitis atópica, el prurigo nodularis o el linfoma cutáneo de células T, solo se ha evaluado el beneficio que podrían tener los flavonoides en la dermatitis atópica. También encontramos que la mayoría de estudios evidenciaron mejoría de otros síntomas adicionales al prurito, como el eritema, la inflamación, la sensación de ardor o la quemazón. Esto podría explicarse por la actividad de los flavonoides en vías alternas a la de la interleuquina 31 y sugiere la utilidad de los flavonoides en enfermedades dermatológicas en un campo más amplio que el campo del prurito. Cabe agregar que se encontraron algunas limitaciones en el estudio. Entre esas se encontró de que todos los estudios presentan escalas diferentes y bastante subjetivas, lo cual hace difícil comparar la eficacia de los diferentes flavonoides con respecto al prurito. De igual forma, los artículos presentes proponen diferentes mecanismos de acción para explicar la interacción entre el flavonoide y la reducción del prurito en estos pacientes. Por último, llegamos a las siguientes conclusiones. En primer lugar, el uso de flavonoides para el manejo del prurito muestra un alto potencial como terapia alternativa, seguido de que no hay estudios comparando diferentes flavonoides para la misma enfermedad dermatológica, lo cual lleva a que necesitamos más evidencia, es decir, más ensayos clínicos, con el fin de poder demostrar un efecto benéfico y más adelante realizar un metaanálisis. Y por último, se necesitan estudios con grupos de comparación con terapia convencional o con terapias estándares para las diferentes enfermedades dermatológicas, para poder determinar a futuro si el flavonoide puede ser utilizado como parte del tratamiento o como un coadyuvante para el tratamiento actual. Aquí podemos apreciar el póster completo. Muchas gracias por su atención.
Queremos dar unas gracias adicionales al doctor Juan Guillermo Chalera por dirigir el proyecto y al doctor Juan José Yepes por su asesoría en la metodología y el análisis de resultados.